como Fundación Academia Laica de Estudios queremos agradecer a cada uno de ustedes su presencia y esperamos que este esfuerzo que hemos realizado con el ánimo solamente de dar un espacio donde se conversen los temas que preocupan a los chilenos, pero en un ambiente de absoluto respeto a cada una de las opiniones, porque eso significa ser laico, aceptar todas las opiniones como si fueran las de uno, a pesar de que no se compartan. Quiero agradecer muy especialmente a la disposición que tuvieron nuestros invitados panelistas, don Andrés Alamán Zavala, senador de la República, expresidente de Renovación Nacional y una persona con una larga trayectoria política, a pesar de no ser un hombre de tanta edad. En el otro extremo, don Gutenberg Martínez, expresidente de la Democracia Cristiana, exdiputado, pero él quiere definirse como un académico solamente, entonces, rector de la Universidad Miguel de Cervantes. Don Camilo Escalona, expresidente también del Partido Socialista, ex senador y actualmente con unas serias intenciones de volver a dirigir al Partido Socialista de Chile. Como también debo saludar a nuestro presidente de la Fundación y dueño de casa, el profesor Luis Riveros Cornejo, gran maestro de la Gran Logia de Chile, ex rector de la Universidad de Chile. Tan fríos todavía. Tan frío, Andrés, déjalo. Por último, quiero también agradecer la presencia y que tenga la disponibilidad para ocupar el rol de moderador de este foro panel a nuestro querido amigo Hernán Bodanovich Snake, ex senador y hasta hace muy poco tiempo ex miembro o miembro del Tribunal Constitucional. Le agradecemos porque realmente él podría ser uno de los panelistas y con bastante conocimiento, por eso agradecemos muy especialmente la buena disposición que tuvo para acompañarnos esta tarde. Agradecemos también la presencia de todas las autoridades de la masonería chilena que están presentes, a todos los amigos, amigas que han querido compartir este momento con nosotros. Le dejo la palabra a don Hernán Bodanovich Snake, moderador de este, que además como Hernán es un fanático, pero uno de los pocos fanáticos que queda en Chile del boxeo, entonces va a saber dirigir muy bien el debate. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco también la oportunidad de poder colaborar en la realización de este evento. Los partícipes no necesitan mayor moderación, porque todos o casi todos son bastante moderados. Y entiendo además que dentro de sus distintas posiciones políticas, bastante amigos, diga una amistad cívica. De tal suerte que yo solo voy a remarcar la trascendencia de este encuentro.
porque se ha invitado, conjuntamente con quien representa un poder moral de la más alta significación, que es el anfitrión en esta casa, a tres políticos de la mayor trascendencia en los últimos 25 años de nuestra vida política, sino los de mayor trascendencia, estos tres políticos que nos honran con su presencia. Y probablemente no ha existido hasta el momento, y no sé si existirá, otra oportunidad donde se pueda debatir en profundidad estas cuestiones que son del más alto interés público. Porque la asistencia que colma este recinto y la repercusión que esta reunión pueda tener externamente, ciertamente no es para analizar si el pacto que firmaron los partidos políticos que son representados por nuestro contertulio de hoy, la semana pasada, es suficientemente eficaz o soluciona algo o mucho de los problemas que hay en el país. Es para que nos aporten una visión más en profundidad sobre algunas cuestiones cardinales. ¿Hay corrupción o no en la sociedad política? ¿Hay o no hay corrupción? Segundo, si esta corrupción de haberla, ¿qué bases sociales y culturales tiene? Porque no hay poder político corrupto que de alguna forma no represente una sociedad civil también corrupta. Segundo, hay una solución con la simple invocación de que las instituciones funcionen en este país, cuando uno de los síntomas de esta enfermedad es que precisamente casi todas las instituciones no están funcionando adecuadamente. Me refiero a los partidos políticos, me refiero al Parlamento, me refiero a la institución presidencial. Y por último, además de las medidas que puedan adoptarse para mejorar la probidad, la transparencia, los fundamentos de lo que constituyen actos de corrupción, si es que los hay, la situación actual justifica o no consideraciones más profundas de cambio constitucional, de modificación o cambio del régimen político. Bien, sin perjuicio de la libertad de cada uno para exponer lo que quiera, yo creo que he sintetizado algunos de los puntos, de los temas que ciertamente merecen la atención del público que está aquí presente y del que también no lo está. De tal suerte que comenzamos y le damos la palabra al gran maestro don Luis Rivero Cornejo. Yo quiero antes que nada, en mi calidad de gran maestro, agradecer la presencia de tan distinguidas personas que han aceptado participar en un debate que lo hemos puesto en la perspectiva de un debate republicano. Nosotros no queremos un debate sobre las cuestiones corrientes, lo que se está diciendo en los periódicos, sino sobre las cuestiones de fondo, que son las que inquietan a esta institución como una institución republicana, justamente. Y por lo tanto tenerlos a ellos acá para nosotros es un privilegio.
Segundo, quiero decir también que esto está siendo transmitido a todo el país por la red de streaming, de manera que en muchas partes del país, no sé si en todas, nos están viendo, y eso también es muy bueno. Aquí hemos hecho un esfuerzo justamente porque las actividades de esta gran logia se regionalicen, y esta justamente es algo que permite la tecnología. Y lo tercero es que mis puntos de vista no son los puntos de vista de la Gran Logia de Chile, por cierto. Yo creo que represento en gran medida lo que piensa un miembro de la institución en promedio, pero no es necesariamente la mía una posición institucional. Pero quiero decirla porque yo he sido también de alguna manera convocado a dar una mirada republicana a esta situación por la que estamos pasando y que necesita naturalmente políticas, decisiones, acuerdos que aparentemente no están claramente hoy día sobre la mesa. En primer lugar, tiene razón nuestro moderador al decir que aquí tenemos una crisis institucional. Aquí ya no estamos hablando de las boletas, de la factura, de lo que hizo esta empresa o un diputado o un parlamentario más. Tenemos una crisis institucional a la que se han ido agregando todos estos problemas que han aparecido últimamente y otros. No olvidemos que hay diputados y senadores que están formalizados y que están siendo investigados, otros por distintos hechos, y naturalmente todo esto ha ido contribuyendo, por cierto, a un desprestigio de la política, de los políticos, pero lo más grave, a un desprestigio del Parlamento como tal, y creo que eso es lo que la gente reproduce en las encuestas. Y por cierto, esa es una situación muy preocupante, porque es entonces nuestro Parlamento que ha perdido credibilidad, ¿no es cierto?, para abordar obviamente temas profundos de institucionalidad política. Pero además de eso, hay que reconocer también de que esta crisis venía antecedida por una crisis de expectativas. Yo creo que ha existido, ha dominado a nuestro país una gran desilusión, un gran desencanto, bueno, que estuvo en gran medida radicado en expectativas de cosas que se creía iban a pasar y que aparentemente en la opinión ciudadana no han pasado. Y eso crea naturalmente un ambiente que contribuye a esta crisis de institucionalidad, porque las encuestas lo dicen, ¿no es cierto?, la baja aceptación, el bajo respaldo de la Presidenta de la República, por cierto, de sus ministros, lo cual contribuye a este ambiente de crisis que naturalmente es una crisis, como yo he dicho, institucional, y una crisis, ¿no es cierto?, que afecta al curso futuro de lo que deben ser las instituciones republicanas. Chile ha tenido crisis antes, por cierto, y de algunas crisis hemos salido bastante mal. La Guerra Civil del 91 es un ejemplo, septiembre de 1973 es otro ejemplo. ¿Qué domina esa crisis? Aparentemente el factor decisivo fue que no se tomaron decisiones oportunas, no se dieron señales oportunas y por lo tanto no se buscaron caminos de consenso para poder abordar algo que afectaba al país en su conjunto. Y ciertamente fueron ambos eventos que llenaron de dolor al país. ¿Hemos salido de otras crisis exitosamente adelante? Sí, efectivamente. En la década de 1920 el presidente Alessandri enfrentó una tremenda crisis, una crisis que incluso envolvió su propio exilio como presidente, pero es una crisis que se abordó adecuadamente y el factor, como en otras que se sucedieron durante el siglo XX, fueron crisis, ¿no es cierto?, que requirieron y que tuvieron una decisión política, una firmeza política de la institución Presidencia de la República. Y entonces creo que hay lecciones que aprender de esto. La pregunta es, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hoy día hay que hacer? Yo creo que el país echa de menos un debate político de verdad profundo sobre estas materias, que conduzca a un acuerdo que sea significativo para poder salir de una situación que naturalmente es bastante preocupante. Aquí le estamos dando los laureles al populismo, a todos los que tienen por ahí un discurso del tipo, hagamos una nueva constitución y se arreglaron los problemas, o que renuncien todos, no sé qué haremos después, y por lo tanto, ¿no es cierto?, ese tipo de discurso empieza a cundir con mucha popularidad y, por cierto, que empieza también a crear mayores dificultades para buscar un camino de salida. Yo siento que el país echa de menos un diálogo de verdad entre los actores políticos,
para poder enfrentar esta situación de una manera más o menos profunda y no en la superficialidad de dejar los problemas de las boletas de lado o de que no hablemos más del tema de Sokimich, porque esas cuestiones son absolutamente circunstanciales y creo que las cuestiones de fondo son las que todavía están presentes y tenemos que abordar. Yo siento que aquí un factor fundamental es efectivamente empoderar a la institución Presidente de la República. Creo que todos hemos contribuido, y digo hemos porque los chilenos hemos contribuido al deterioro de la autoridad presidencial, a su desgaste. Ha contribuido ciertamente su propia coalición de partidos que la apoyan, donde las críticas son a veces más ácidas y más directas que las críticas de la propia oposición. Y todo esto ha ayudado a crear un ambiente bastante desafortunado en el que la Presidenta de la República aparece sin capacidad de decisiones, aparece debilitada, aparece en el fondo envuelta en este mismo tráfago de acusaciones y de revelaciones eventuales, ¿no es cierto?, que corren de un lado para otro. Yo creo que es muy fundamental, y aquí hay un rol para la política, cómo hacemos para que la Presidenta tenga efectivamente el mandato y sacar esto adelante. Es ella la que tiene que tomar decisiones, lo han dicho muchos otros líderes, lo ha dicho Ricardo Lagos, aquí faltan decisiones, falta liderazgo, falta que alguien tome este problema, ¿no es cierto?, y empiece a empujar por caminos de salida. Y creo que si eso no ocurre, la sensación en la ciudadanía es de que algo no está funcionando bien, de que las cosas probablemente van a estar peor mañana que hoy día, y creo que eso nos arrastra, ¿no es cierto?, a un continuo de muy desafortunado desencuentro. Creo que ese es un tema central. Segundo tema central, a mí me parece, honestamente, que el Parlamento hay que elegirlo de nuevo. No sé si este año, no sé si el próximo, eso es evidentemente una materia sobre la cual hay que dar señales, yo creo que muy decididas. Y el Parlamento hay que elegirlo con nuevas reglas. Esas nuevas reglas tienen que ver con cosas que hoy día ya se están debatiendo, que es poner límite a las reelecciones de los parlamentarios, que creo que ha sido una fuente de problemas, más que una fuente, ¿no es cierto?, de virtudes. Fuente de problemas porque, en definitiva, los parlamentarios, con el perdón de mi muy querido amigo Andrés Salamán, trabajan para las reelecciones, ¿no? A mí me parece, digamos, de que ese es un tema que hay que pensar, ya se está pensando en él, entiendo, en un proyecto de ley. Pero también es fundamental ponerle límite al gasto electoral, porque este gasto electoral desmedido, que obviamente yo creo que frente a la población, ¿no es cierto?, cuando se da cuenta de todo esto, aparecemos con una cosa absolutamente fuera de lugar. Eso tiene que tener una cosa distinta, un acuerdo distinto, una manera distinta de hacerlo. No estoy diciendo que volvamos a la política de los años 60, que era bastante más recatada, pero a mí me parece que hemos llegado a un exceso que significa un enorme gasto de recursos, una enorme cantidad de recursos que se necesitan y que, por lo tanto, ¿no es cierto?, muchos parlamentarios en la búsqueda de esos recursos pasan a servir a los donantes en lugar de servir a la ciudadanía, digamos, que los ha elegido. Siento que ahí hay un tema, ¿no es cierto?, que también requiere debate político, y me parece a mí que también requiere debate político el hecho de que parlamentario condenado por fraudes o por este tipo de cosas no puede seguir siendo parlamentario. Yo le encuentro toda la razón a los estudiantes cuando van a salir a decir no queremos que... Ellos dicen, los diputados y senadores objetados o algo así, ¿no es cierto?, voten las leyes que tienen que ver, ¿no es cierto?, con las universidades. Yo creo que ahí hay otro tema que hay que enfrentar porque aquí hay una crisis de credibilidad. Para mí lo importante es que el Parlamento tenga credibilidad y solvencia. Y si eso requiere tomar medidas decisivas, ¿no es cierto?, en términos de elegir un Parlamento nuevamente, con estas nuevas reglas o con otras, naturalmente, y que sea producto de un acuerdo político en serio, no un acuerdo político circunstancial, creo que es un paso muy importante. Ahora, es un paso muy importante porque yo por lo menos soy de los convencidos de que Chile necesita revisar su constitución política. Ahora, eso no significa que tengamos que hacerla entera de nuevo, ni de tener estas imágenes, ¿no es cierto?, de borrar la Constitución y empezar a escribir una distinta. Yo creo que es muy importante abordar este tema con un grupo que corresponda, que se elija, que se llame o no se llame Asamblea Constituyente, esas cosas
a mí me parecen que no son las esenciales, pero revisar nuestra juridicidad básica institucional me parece que es fundamental a esta altura. En una conversación, en alguna oportunidad con Camilo, ¿no es cierto?, él decía, bueno, es que ¿para qué vamos a hacer eso si no estamos en crisis? Pero ya estamos en crisis. Entonces creo que ha llegado el momento de mirar ese problema con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Ahora, yo soy de los convencidos de que es el Parlamento el que tiene que hacer este trabajo. Pero naturalmente que no este Parlamento, porque no está dotado de la credibilidad, de la aceptación ciudadana, de todas las dotes que uno esperaría de un poder constituyente. Por lo tanto, yo creo que sería muy buena idea elegir una instancia que alimente a ese nuevo Parlamento que vamos a elegir con la tarea de enmendar la Constitución, de reformar la Constitución o de escribir una nueva Constitución. Ese es un tema que mejor no definamos a priori. Yo siento francamente que hay que abordar estos temas con mucha seriedad. Yo convivo con mucha gente joven, mis estudiantes, y mis estudiantes miran a su país con una gran decepción, con un gran desaliento, y ven todos estos desarrollos como algo que desgraciadamente es así, frente a lo cual no tenemos nada que hacer. Creo que estamos cultivando generaciones de frustración y desencanto. Y me parece a mí que tenemos la responsabilidad republicana de recuperar la credibilidad de la política, de las instituciones del Estado y particularmente de las autoridades que deben tomar las decisiones principales, aquí la Presidenta de la República. Creo que la Presidenta tendrá que tomar sus decisiones, sabrá si hace esto o lo otro, si cambia o no cambia su gabinete, si cambia su estilo de gobernar o no cambia. Esos son problemas que seguirán una vez que ella esté, ¿no es cierto?, en su lugar, y yo siento que tenemos que darle ese lugar porque para eso la elegimos. Esta teoría que he escuchado tan repetidamente, que se vayan todos, es una teoría que no ayuda a construir país, no ayuda a construir futuro y ciertamente es tan destructiva como el discurso populista de arreglemos la Constitución y con eso resolvemos todos nuestros problemas. De manera que ese es mi punto de vista, lo expreso con mucha transparencia y con mucho compromiso con lo que yo he logrado comprender a lo largo de mi vida, todavía corta, como el compromiso republicano. Muchas gracias. Don Andrea Lamán, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que para mí es efectivamente un honor estar aquí compartiendo en este ambiente de reflexión algunos juicios. Y quiero aprovechar ciertamente esta primera intervención. Patricio me hizo una serie de combinaciones respecto de que teníamos que tener un documento escrito, teníamos que llegar a una cierta hora. He cumplido con todas y cada una de ellas para los efectos de la publicación, pero en vista de los temas que han surgido, voy a permitirme tomar algunos, no es así, dejo el texto escrito, hacer algunas reflexiones en voz alta, que yo creo que es lo fundamental. Primero lo que quiero decir es que desde que se nos formuló esta invitación, mediados de marzo, han pasado muchas cosas. Ha pasado mucha agua debajo de los puentes. Sin ir más lejos, no es así, hace un par de días atrás, el periódico más prestigioso del mundo nos colocó en el mismo lote con las democracias endémicamente corruptas de América Latina, digámoslo con todas sus letras. Y hasta hace muy poco, ayer se tuvo que reiterar, la propia Presidenta de la República tuvo que hacer presente que ella no estaba pensando renunciar ni más ni menos a su cargo. La verdad de las cosas es que si uno mira esto en la perspectiva de cuando se nos formuló la invitación, uno dice, atención, estamos viendo hechos de gran envergadura como son los que acabo de señalar. Pero yo creo que no hay que perder la perspectiva. Y pese a que contribuía al aplauso al gran maestro, yo quiero refutar y partir refutando quizás una de las tesis que él planteó. ¿Tenemos en Chile hoy día una crisis política o tenemos una crisis institucional? Yo lo que sostengo es que tenemos una grave crisis política, profunda, severa, significativa,
no minimizo ni por un instante la gravedad de la situación que estamos viviendo, pero refuto que tengamos hoy día una crisis institucional. Por una razón muy simple, estimados amigas y amigos, porque cuando en un país hay una crisis institucional, cuando se produce alguna de estas tres situaciones, uno, cuando las instituciones definitivamente dejan de funcionar, simplemente con ellas no va más. En segundo lugar, cuando no son capaces esas instituciones de articular respuestas a los problemas que se enfrentan. Y en tercer lugar, y esto es más sutil, cuando las instituciones se desvían de sus mandatos y en definitiva adoptan resoluciones, acciones, actitudes que las apartan de sus roles. Yo les pregunto hoy día, ¿estamos en alguna de esas tres hipótesis? Yo sostengo que no. Las instituciones tienen problemas, serios problemas, pero están funcionando, todavía están a tiempo para generar respuestas y hasta ahora yo no siento que se hayan apartado completamente de lo que son sus mandatos. Entonces, mi primera reflexión que quiero compartir con ustedes es, ¿no es así?, lo que acabo de señalar. ¿Crisis política? Sí. ¿Crisis política profunda? Sí. ¿Crisis política que hay que enfrentar? Sin duda. ¿Crisis institucional? Mi respuesta es no, al menos no todavía. Y creo que esa primera aseveración es importante para los efectos de expresar. El segundo punto que quiero señalar es, estamos frente a un problema cuya resolución sea esencialmente legislativa, valga la redundancia, en el ámbito de la ley o incluso en el ámbito de la Constitución. Si fuera un problema únicamente legal, y aquí habemos un superávit de abogados, la respuesta sería relativamente fácil. Habría que recurrir para resolver los problemas de financiamiento de la política, de relación política de dinero, de tráfico de influencias. Habría que recurrir a los marcos regulatorios de aquellas democracias más prestigiosas del mundo. Por ejemplo, Alemania, Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Puse 4 al azar. Pero atención, si revisamos esos marcos regulatorios de esas democracias avanzadas, ¿qué concluiríamos? Que ninguno de esos marcos regulatorios han sido capaces en esos países de resolver los graves problemas que hoy día estamos enfrentando. Por lo tanto, el que crea que la solución a esta crisis es simplemente una respuesta legislativa o una respuesta constitucional, desde mi punto de vista, equivoca el diagnóstico. No estoy diciendo que no se requieran cambios importantes en la legislación, se requieren. No estoy diciendo que no sea necesario hacerlo, es necesario hacerlo. No estoy diciendo que no sea obvio que el sistema político en su conjunto se dejó estar en términos de un sistema, el de financiamiento de la política, que hoy día se encuentra, sin duda, sobrepasado. Lo que estoy diciendo es que es, como se dice siempre, condición, no es así, necesaria, pero no es una condición suficiente. Estoy seguro que Gutenberg y Camilo, y el propio Hernán y Luis, coincidiríamos en una serie de cosas que es importante hacer. Algunas las mencionó el propio Luis Riveros. Obviamente, por ejemplo, que los llamados delitos de cuello y corbata en el ámbito público, el cohecho específicamente, tiene una penalidad que es objetivamente esmirriada. No hay duda que las campañas son extraordinariamente extensas. Es absolutamente evidente que las infracciones que se cometan en estas materias de financiamiento deben tener, para aquellos que incurran en las mismas, sanciones mucho más graves. Y creo que si uno lo mira sistémicamente, puede también encontrar que hay otras soluciones que son, por así decirlo, aún más eficaces. Me explico. La alternancia en el poder es el mejor antídoto que se ha inventado para la corrupción. Obviamente que un sistema democrático no puede establecer por decreto la alternancia en el poder, pero sí se pueden establecer materias que son insignificativas. Por ejemplo, yo creo que no va más la reelección sucesiva e indefinida de las autoridades.
Y creo que una medida como la limitación de las reelecciones en forma permanente no solamente genera una oxigenación desde el punto de vista de la renovación de nuestro sistema político, sino que tiene un conjunto de beneficios laterales precisamente en aquello que estamos señalando. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Yo lo que sostengo es que hay cosas que son evidentes. La primera, avanzar en un marco normativo mucho más exigente, mucho más estricto, mucho más avanzado. Creo que en el ámbito judicial está claro lo que no hay que hacer y lo que hay que hacer. Lo que no hay que hacer es pretender interferir en la acción de la justicia. Y que lo que la justicia tiene que hacer es lo que se espera de la justicia, que opere sin coacciones, sin presiones, en un marco de respeto ciudadano y de Estado de Derecho. Yo no sé si esto que voy a decir es políticamente correcto o no, yo aquí me siento entre amigos. Yo no creo que sea una buena señal, como algunos creen, que el hijo de la presidenta de la República, que hasta ahora ni siquiera ha sido formalizado, deba ir a declarar protegido por 30 carabineros. A mí no me parece. Como a mí tampoco me parece que a la nuera de la presidenta de la República, luego de una declaración que ha prestado hace unos días, tenga que salir en medio de los empujones y en medio de una agresión física. No considero que eso sea ninguna cosa positiva, como de pronto he visto en algunas redes. Entonces, ¿por dónde nos vamos? Y aquí viene mi segunda afirmación. Está claro por dónde hay que ir, que es nuevo marco normativo, exigente, estricto, riguroso. En segundo lugar, que la acción de la justicia funcione. Pero aquí es donde viene lo que yo quiero compartir como, si ustedes me permiten, mi principal reflexión con ustedes. Yo creo que más que nuevas leyes, lo que necesitamos en Chile con urgencia es una nueva actitud política. Aquí tenemos más que cambiar las leyes, más que cambiar la Constitución, generar nuevas actitudes. Y yo voy a señalar rápidamente, antes que se me acabe mi tiempo, a lo menos las que yo siento que son fundamentales. Primero, compartamos una reflexión. Yo les pregunto, ¿cuándo se apoderó de Chile esta sensación ácida, amarga, negativa con nosotros mismos? Miren, yo no sé si esto se produce, viene de hace algún tiempo, pero con cargo a la reforma tributaria y con cargo a la reforma laboral, educacional, de pronto nos empezamos a convencer de que somos el país más desigual y más injusto del mundo. Y empezamos a repetir este asunto. Ciertamente tenemos problemas graves de desigualdad, pero ¿alguien en esta sala se cree de que Chile es el país más desigual del mundo y que vivimos en una sociedad donde la injusticia rampante es el sello? Fíjense lo que ha pasado con la transición. Yo considero que los últimos 25 años, desde el año 1990 hasta esta fecha, son uno de los mejores periodos de la historia de Chile. Perdóneme que lo diga, pero resulta que hoy día, si uno revisa algunas expresiones, pareciera que todo este periodo en que tuvimos grandes logros fue una desgracia. Yo no creo en esa posición negativa. Y de lo que sí estoy seguro es que si seguimos maltratándonos hasta el extremo, mire, vino una historiadora el año pasado y dijo, los chilenos están ejerciendo el derecho, dijo, a ser estúpidos, en el sentido que desde afuera se veía que como país unidos habíamos logrado muchas cosas y que ahora estábamos abandonando aquellas cosas que se elogiaban de fuera. Yo a veces siento que de repente estamos generando el derecho a maltratarnos. Y si vamos por el camino de que todos los empresarios son corruptos, todos los políticos son unos tipos despreciables, todos los jueces son venales, todos los funcionarios públicos son deshonestos, vamos a terminar cumpliendo nuestra propia profecía. Y creo que ese cambio de actitud moral es lo que se necesita. No estoy minimizando nada de lo que estamos enfrentando. Estoy tratando con pasión, con energía, con convicción, de poner las cosas en un equilibrio racional para salir adelante. ¿Hay populismo en Chile? Ciertamente que hay populismo. Y lo expresaba el exrector Riveros. Hay ese populismo de los que aparecen con soluciones mágicas. Soluciones, como digo yo, en 140 caracteres. Problemas de gran complejidad se resuelven casi con un golpe de efecto.
casi con una solución mágica, de una simple manera, con un golpe, como una cabriola. Entonces problemas de gran densidad, de gran dificultad, se resuelven. Yo siento que en muchas de esas acciones hay objetivamente un populismo disfrazado de oportunismo. Y entonces, si tenemos que generar nuevos marcos, si hay que reconocer lo que está mal con franqueza, si hay que dejar que la justicia funcione, entonces avancemos a una actitud política más positiva, defendámonos del populismo y algo súper importante, volvamos a la política. ¿Qué llamo yo volver a la política? Lo decía también el rector Rivero, le iba a decir senador, pero voy a dejarlo de rector, no. Gran parte del problema que tenemos tiene que ver con la inflación de expectativas que se ha ido transformando en un sello de todos los gobiernos. Y al mismo tiempo, con una percepción de la gente de que la política no está resolviendo con la fuerza, con el vigor, con la intensidad, los problemas que a las personas les afectan. Alguien me decía el otro día, porque yo ando bastante en terreno, oiga, me decía, tenía el mismo desdén que tenía Lucho respecto a esta comisión. Oiga, ¿hasta cuándo hacen comisiones entre ustedes? ¿Por qué no hacen una de las que realmente nos resuelvan los problemas que tenemos? Y se refería a esta persona específicamente al tema previsional. La política no está dando las respuestas. Entonces, fíjense, tenemos una visión negativa que nos domina, tenemos impulsos populistas oportunistas y tenemos una política que desde el punto de vista de responderle a los problemas de las personas está crecientemente en deuda. Quiero terminar con una visión de realismo, pero también de optimismo. Podemos superar esta crisis política. Lo podemos hacer, siempre que no devenga en una crisis institucional. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Con un camino que es reconocer y no tapar aquello que está mal, generar esos marcos legislativos que se requieren, dejar que la justicia funcione y embuirnos, iniciar una nueva etapa, con menos ideologismo, con más realizaciones, con más entendimientos, con menos confrontación, para que la gente perciba que el sistema político sí es capaz de responder. Si hacemos eso, si nos apartamos del populismo, y claro, si iniciamos este camino, ¿qué les quiero decir? El camino que estoy proponiendo, estimados amigas y amigos, no va a generar ningún titular en ninguna parte. No va a ser nota especial en ningún noticiario, porque estoy diciendo que necesitamos una política no cerca de los fuegos artificiales, no cerca de las declaraciones estentorias, lejos de la amplificación, una política sobria, una política serena, una política seria, aquello que brinda el trabajo bien hecho. Si nos vamos por ese camino, yo estoy seguro que vamos a poder superar esta grave crisis política. Muchas gracias. Tiene la palabra Camilo Escalona. Buenas tardes, gracias por la invitación. A mí me señalaron que eran 20 minutos, no 15. Para que no se me vaya el tiempo, yo voy a comenzar por la solucionática y no por la problemática. Yo pienso que la salida estratégica al dilema político que estamos viviendo es que ahora que se ha corregido el sistema electoral y ya será una realidad institucional la elección del próximo Congreso Nacional por un sistema proporcional corregido, mi propuesta es que el próximo Congreso Nacional se elija con facultades constituyentes. Es decir, que el así llamado acuerdo político del que tanto se habla en los medios de comunicación modifique la Constitución
agregando un artículo transitorio que modifique las normas de reforma constitucional y que las deposite en el próximo Congreso Nacional. No es nada complejo. No necesita ninguna gran ingeniería. Se puede redactar un artículo perfectamente, es tan fácil. Lo que ocurre es que era complejo hacerlo en el marco del sistema binominal. Pero el sistema proporcional ya está aprobado. Y hay una crisis de representación política que aconseja abrir el debate y hacer realidad una nueva constitución en Chile. De manera que el punto es encontrar el camino institucional que asegure la paz social, la estabilidad democrática y que haga posible una nueva carta política del Estado. Me pongo en el caso de que esta seguidilla de rumores, que son más que rumores porque generan un impacto público, por ejemplo, la semana antepasada, no exactamente porque hoy día estamos a lunes, la semana penúltima, una información de prensa señaló que estarían afectados por la epidemia de las boletas ideológicamente falsas o fraudulentas 50 parlamentarios. Incluso se dio el número, 37 diputados y 13 senadores. Y se agregó además, como un cogollo, como una yapa, 3 ministros. O sea, lógico, se genera un clima que aparece el sistema político completamente anegado por el fenómeno de las malas prácticas y la corrupción. Si con el curso de la semana y los meses ocurriera así, o sea, que una parte decisiva, voy a utilizar un concepto político, no numérico, porque yo no sabría qué es decisivo. Pueden ser 20, 30 o 50, no sé, pero que se constatara que hay una franja de legisladores cuyo volumen determina que de manera decisiva el Congreso Nacional está inhabilitado o que ha afectado de un vicio de legitimidad ante la sociedad, claro, en ese caso yo entiendo que también es esencial corregir una situación como esa, para lo cual también un acuerdo político que permita la reforma de la Constitución en un artículo permita adelantar la elección del Congreso Nacional. Solo y exclusivamente en el caso, insisto en la idea, solo y exclusivamente en el caso que se generara una situación de ilegitimidad decisiva. No de la ilegitimidad de un legislador o de dos. No la situación de un personero. Una situación de legitimidad y ilegitimidad de la institución. Es decir, yo estoy convencido que en Chile no hay una crisis institucional porque existen los mecanismos, los instrumentos institucionales que permiten encontrar solución a los problemas, por graves que estos puedan ser en el curso de las próximas semanas o de los próximos meses. Quisiera añadir además que no hay razón alguna para intentar anular el Parlamento por razones subjetivas. No se puede transgredir el ejercicio de la soberanía popular por razones arbitrarias.
porque se dice y se comenta que serían muchos los parlamentarios involucrados. Eso sí que sería de un vicio completo. La gente votó por este Parlamento. E independientemente de las formas en que eso ocurrió y de existir todavía una votación con el sistema binominal, fue una elección que los actores políticos validaron. Y la soberanía popular se tiene que respetar. Esas son las reglas del juego en democracia. Yo no salí electo, así que no estoy defendiendo ninguna parcela personal. Para mí este es un tema de principios. Porque lógico, hay quienes insinúan de que, bueno, como ya tanto el desprestigio, entonces habría que recurrir a normas que permitieran desplazar el Congreso que fue electo por la ciudadanía e instalar uno nuevo. La ilegitimidad de la institución solo puede establecerse sobre bases objetivas. Y si, claro, efectivamente hubiera procesos judiciales que afectan a un número de parlamentarios que pasa a ser determinante, naturalmente que hay una situación que afecta a la legitimidad de la institución como institución. Pero no son simples consignas ni rumores. Quiero ser en esto sumamente enfático. Ustedes saben perfectamente bien, son gente informada. La mayoría de los parlamentarios de mi partido no me apoyan en las elecciones internas del partido, así que yo no llevo vela en este entierro. No. Este es un problema de fondo. No se puede jugar al caricello con el ejercicio de la voluntad ciudadana, independientemente de las imperfecciones institucionales que hayan existido. Porque si no se barrena un principio básico del ejercicio democrático. Cosa diferente es si naturalmente se constatan y concurren las condiciones que generan una situación de ilegitimidad de esa institución que es básica para el funcionamiento de la democracia. Para lo cual hay que pensar una solución. Y si efectivamente ocurriera una situación grave, irremediable, hay que tener una solución. Pero el régimen democrático no se puede arrodillar solo por un puñado de consignas. Lo que está en juego es la estabilidad del país y con eso no se juega. Pero mirando a mediano plazo, las fuerzas políticas tienen que ser capaces de encontrar una solución al dilema político-institucional que está planteado. Y esa solución es elegir al nuevo Congreso Nacional con facultades constituyentes, de manera que todos sepan lo que se elige, que haya plena conciencia de la naturaleza del dilema y que se cumpla la básica norma del sistema democrático, cuál es que los ciudadanos y ciudadanas voten de manera informada. El voto no es solo universal y secreto, el voto también es informado. Quisiera recordar el discurso del gran estadista democratiano Eduardo Frei Montalva en el Teatro Caupolicán en el año 80, cuando por medio de la fuerza se imponía la actual Constitución. Y la fuerza de los fusiles arrodillaba a los demócratas chilenos. Ahí en esas circunstancias difíciles, uno de los puntos más importantes del alegato de los demócratas chilenos fue que se convocaba un plebiscito en que no concurrían las condiciones democráticas básicas, entre ellas
que la ciudadanía no estaba informada de los dilemas en juego. Para que sea legítimo que un Congreso Nacional tenga esas facultades constituyentes, la ciudadanía tiene que estar informada del dilema que va a resolver con su voto al elegir la composición de ese nuevo Congreso Nacional. Lo otro, yo me adhiero. Algunas de estas ideas yo las he manifestado en debates que han habido. El que viola la ley tiene que perder el escaño. Eso no cabe duda. Quisiera agregar a la ya señalada, bueno, adhiero a la idea de Alamán de que en las condiciones chilenas una reelección perpetua se ha transformado en un grave trastorno para el ejercicio democrático. Porque ha ocurrido que hay un grupo de legisladores que ha construido una clientela con la cual se reelige permanentemente. Y su tarea y esfuerzo es solo alimentar esa clientela. No participa del debate de ideas, no se preocupa tanto de la participación en la confección de las leyes, de generar propuestas programáticas en su partido. Manteniendo la clientela, se mantiene el escaño de manera perpetua. Y eso ha generado un problema muy serio. La clientela fomenta el apoliticismo, la desinformación, la ignorancia del electorado. Si surge en Chile una alternativa populista, será en medida muy importante porque se ha ido alimentando una base social que adhiere por razones exclusivamente clientelares. Yo agregaría además que, recordando lo que dijera el ministro del Interior, José Miguel Insulza, ministro para la época en que se tomó el acuerdo actual para enfrentar la crisis generada por el caso MOP-Gate, un acuerdo que permitió legislar y que generó el actual imperfecto sistema de financiamiento de las campañas electorales. Insulza, con buen ojo, dijo, bueno, este es un acuerdo que habrá que revisar aproximadamente en unos 10 años. Van 12, y ha quedado más que claro que se tiene que revisar. No estuvo lejos el gordito, no estuvo lejos, estuvo bien, estuvo certero Insulza. No iba a dar para más esto de los aportes reservados y otros que, bueno, fue la solución que se encontró en ese momento para un problema agudo que aquejaba a las fuerzas políticas, que era el desequilibrio en el acceso a los recursos económicos para hacer campaña. Pero ha generado una distorsión. Uno de los aspectos del acuerdo, que al modificarse la base de la dieta de las autoridades, esta crece exponencialmente mucho más que el ingreso medio de los chilenos. La dieta se tiene que reducir. A mí eso no me cae ninguna duda, porque es uno de los factores irritantes que genera la imagen de privilegio. Debo decir que esta idea yo lo propuse con Marcelo Chilena en mi propio partido, en la Comisión Política, nadie nos dio bola. Pero ahora que hay conciencia, que este es un tema serio, que afecta la imagen, la credibilidad, el sentido de austeridad de la acción política. Yo le solicitaría, porque como es Administración Financiera del Estado, y por lo tanto la iniciativa constitucional es de la Presidenta de la República, en esta instancia tan solemne, yo le solicitaría a la Presidenta de la República que incluyera en las normas que va a proponer en el paquete que le va a sugerir el Consejo Asesor y otras que ella pueda incorporar, que se agregue una reducción de la dieta parlamentaria. Y creo que el fuero se tiene que limitar. En la sociedad de hoy, el fuero debe ser para el ejercicio del derecho a opinión. Que nadie pueda ser sancionado ni censurado por lo que dice en el debate parlamentario, porque eso es lo que permite el cumplimiento de su representante, del soberano. Todas las otras materias penales no debiesen ser materia de fuero. En definitiva, no sé cómo estoy en la hora, ¿estoy bien? ¿Estoy bien?
En definitiva, yo considero que a grandes males, grandes remedios. Yo considero de que el Estado no se está desplomando. Reitero, cuando un grupo de personas solicitaron una asamblea constituyente bajo la administración del presidente Piñera, a mí me pareció fuera de la realidad. No había ninguna posibilidad que un presidente de derecha convocara una asamblea constituyente, ni una. Ahora muchas personas se enojaron conmigo, a lo mejor por la frase del opio, pero se demostró que era así, que no había ninguna posibilidad. Además, en ese momento, por las divisiones que existieron en la antigua concertación, el presidente Piñera tenía mayoría en la Cámara de Diputados, no había ni una razón para que el presidente Piñera tomar una decisión como esa. Ahora bien, se ha demostrado en esta situación que el Estado de Chile, la institucionalidad, es imperfecta, adolece de problemas de burocracia, de ineficiencia, pero no está en crisis. La crisis del sistema de representación política. Y el sistema de representación política tiene que ser capaz de encontrar una salida a la crisis que se ha planteado. Y yo sugiero que recurra al soberano, a la voluntad ciudadana, que haya un acuerdo político para incluir un solo artículo en la Constitución que permita que el próximo Congreso Nacional tenga facultades constituyentes y se avance hacia una nueva Constitución política del Estado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de arremeter en temas de fondo. Yo me muevo, y lo digo en verdad, entre el mundo político y el mundo de la academia, y eso me deja una condición un poco privilegiada, porque es estar en la política, pero no estar en los cargos de la política. Y quiero partir mi reflexión desde ahí, porque a nosotros nos invitaron a hablar de las dimensiones de la crisis y una salida republicana. Algo así decía la invitación. Yo creo que nosotros tenemos que tener extremado cuidado en calificar la crisis a la luz de un diagnóstico que pueda responder a lo que eran las sociedades democráticas en el mundo antaño o lo que era la sociedad chilena antes. Y que dice relación, entre otras cosas, con lo que era la importancia de las instituciones democráticas y fundamentalmente con la importancia del Estado. Lo digo un poco por la experiencia personal. Yo creo que todos sabemos, porque esta es una audiencia bastante privilegiada cuando uno mira los rostros, que el Estado es menos importante que ayer. Todos sabemos, lo hemos escuchado 20 veces, que por efecto de la globalización existe lo que se denomina la crisis de los Estados-nación, que los Estados son menos importantes que ayer. Que no tan solo la globalización hace que los Estados sean menos importantes, sino que la sociedad en su conjunto es más importante que el Estado. Que el Estado, que es una parte de la sociedad, es una parte menos importante dentro de esa sociedad que ayer. Digo esto porque esto es lo que hablan todos los politólogos y filósofos políticos del último tiempo: la pérdida de la centralidad de la política, la crisis del Estado-nación, la pérdida de un mundo común que nos habla Hannah Arendt, la distancia de los ciudadanos respecto a la política, de la cual nos habló Sartori, la situación del sujeto desvinculado, de la cual nos habla Sandel. Es decir, lo que yo quiero primero colocar en situación: no estamos en la sociedad chilena ni en el Estado de Chile en los años 50. Estamos en la sociedad chilena y en el mundo del 2000 y tanto. Que otro teórico, un gran sociólogo como Buhmann,
caracteriza como que este es un tiempo de modernidad líquida, que todo cambia con tanta rapidez que no hay situaciones consolidadas, o sea, no hay diagnósticos que duren en el tiempo, sino que todo esto cambia tan rápido que eso genera una dosis de incertidumbre que se mezcla con el individualismo reinante. ¿Qué quiero decir con el problema de los 15 minutos? Que yo tengo la impresión, mi padre tiene 92 años, mi padre tiene una dimensión de la importancia del Estado distinta a la de mis hijos que tienen 28, 30 y 34 años. En la vida de mi padre, el haber sido funcionario de ferrocarriles del Estado toda su vida y el haber sido un político senador por 30 años, la dimensión e importancia del Estado es distinta a la que tienen mis hijos. Y por tanto, la crisis, el golpe que estamos viviendo en este momento de crisis, hay que dimensionarlo en esta realidad. Y en esta realidad, por lo que acabo de decir, yo no participo de que haya una crisis de las instituciones. Yo creo que lo que hay es una gran crisis de la política, creo que hay un golpe fuertísimo a la relación de la ciudadanía y la política. Pero además con un antecedente, valga la redundancia, un antecedente anterior, con ya una distancia existente respecto a la política muy grande. Hay distintos estudios de opinión que demuestran que la gente cree que su futuro hoy día depende mucho más de sí mismo o de su familia de lo que pasa en la política y en el Estado. Lo que quiero decir, cuidado que aunque los que están más cerca de la política sobredimensionan la política, sobredimensionan la importancia de la política y sobredimensionan la importancia del Estado, y a partir de eso, a mi juicio, cometen un error de diagnóstico que después hace que las medidas que se toman no necesariamente responden a las expectativas ciudadanas. En Chile pasa además una cosa rara. En términos comparados, el otro día veíamos la estadística, creo que salió ayer en algún diario, en términos de las dimensiones de la pobreza, nosotros aparecíamos en el 15,1, igual que los Estados Unidos. Aparecíamos entre todos los países de América Latina con los niveles de pobreza más bajos en el mismo nivel de los americanos. Si comparamos con lo que eran las metas del milenio, que eran metas en salud, en educación, en expectativa de vida, en morbilidad, etcétera, 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 las cumplimos primero que nadie. Si las medíamos en términos de transparencia y corrupción, aún con lo que está pasando hoy día, y a pesar de lo que haya dicho el Contralor o el Contralor, en las primeras líneas. Lo que quiero decir, nos encontramos y nos encontramos en mejor situación que buena parte de la región, por no ser presuntuosos, pero sin embargo la calificación de los chilenos respecto a la democracia y la política es la más crítica de la región. Es decir, los hechos objetivos por los cuales se juzga la política en la región hace que países que están, dicho de otro modo, mucho más mal que nosotros, tienen una calificación respecto a la política mucho mejor que la nuestra, que en los índices objetivos de calidad de vida de país o de lo que queramos denominar, en términos comparados, estamos mejor. O sea, además de este problema general en relación al Estado y la importancia de la política, nosotros tenemos un problema país anterior a lo que ya pasó. Todo esto me hace llevar a decir que el golpe va a ser y es muy duro. Porque si ya existía esa mala calificación o esa crisis de relación de la ciudadanía con la política antes, obviamente lo que hemos recibido, lo que se está recibiendo, e insisto en la fórmula verbal que se está recibiendo, porque este no es un proceso terminado, lo que se está recibiendo es un golpe feroz en contra nuestra, o en contra de la política. Pero se da también en un marco social.
se da en un marco de la sociedad. Hemos tenido la crisis empresarial de los pollos, hemos tenido el problema de las farmacias, hemos tenido el problema de la Polar, los abusos, hemos tenido y seguimos teniendo acciones en los distintos frentes en que lo que nos estamos enfrentando también es en una crisis ética, del valor ético en la sociedad chilena, que hoy día revienta en la parte política como ayer reventó o sigue reventando en paralelo en la cuestión institucional. Entonces, crisis de la política, no necesariamente crisis institucional, sin perjuicio que estamos en un proceso que no está terminado. Entonces, lo afectado es la credibilidad, la verosimilitud de los actores y de la autoridad política. Con un margen de corrupción, yo como no tengo cargo político alguno relacionado con el Estado, no tengo que defenderme en esa materia, puedo ser más libre para decirlo, con una salvedad, que sigue siendo una salvedad en positivo. No hay, por el momento al menos, no se ha comprobado que esto esté ligado a enriquecimiento ilícito. Y perdónenme que eso marca una diferencia que sigue siendo importante. Nunca he creído en el robo por la corona, pero es distinto pedir dinero para una campaña electoral que pedir dinero para hacer un favor y metérselo al bolsillo. Hay una cosa ética ahí que es diferente. No digo ni estoy haciendo una excepción de la mala práctica, pero estoy haciendo una precisión, que como no estoy metido en el ambiente de los cargos, puedo hacerla con mayor libertad. A partir de esto, ¿qué creo? Una tercera afirmación, a una tercera precisión. La democracia, estimado amigo, no es perfecta. Nunca ha sido perfecta. En relación a la democracia uno no puede ser conservador. Y con el permiso del gran maestro, permítame decir una frase que yo digo en el ámbito de mi partido: solo el diablo es conservador. Es decir, yo no sé si fue muy incorrecto, pero hablando en términos de la democracia, el que crea que en algún momento de la historia el sistema democrático de cualquier país, pero hablemos del nuestro, alcanzó la perfección, está equivocado. Y hablar de la perfección aquí, pucha que nos entendemos con facilidad. Por lo tanto, la democracia siempre es un viaje, usemos las expresiones en el ambiente, siempre es un viaje inacabado. La democracia siempre requiere su perfeccionamiento, su profundización, su extensión. El deber ser de la democracia es que requiere cambios permanentemente. En esa lógica, yo creo que hoy día lo que hay que hacer, y estamos hablando en 15 minutos, y ya suena pretencioso decir, creer lo que uno crea que se puede hacer o que se debe hacer, aunque suene mal, es hacer lo que hay que hacer. Primero, corregir todo lo que hay que corregir producto de lo que estamos viendo. Que no hay ninguna novedad porque ya lo han dicho 20 personas, sale todos los días en los medios y ya repetirlo aquí aparece una obviedad casi escolar. Pero no parar ahí. Mi punto es no parar ahí. Porque la percepción que yo tengo es que el problema ético es un problema que tenemos metido en la sociedad chilena y en la política chilena. Y que va más allá de que solucionemos los montos del gasto electoral, que va más allá de los tiempos de campaña, que va más allá de las sanciones, va mucho más allá. Nosotros necesitamos recolocar, reponer o posicionar el tema de la ética en la sociedad chilena. Y tenemos que cubrir flancos.
Porque lo que no nos puede pasar, que en 3, en 4 o en 5 años más, nos exploten nuevos flancos. Porque ahí sí que se nos puede ir transformando esto en una crisis institucional, y todos sabemos que las crisis institucionales, al menos en América Latina, no conducen a nada para bien, sino que a todo para mal, en términos de militarismo o caudillismo o populismo de mala especie. Yo siento la percepción que hay flancos de corrupción en lo municipal, siento que hay flancos de corrupción en lo regional, siento que hay flancos de corrupción en algunos niveles nacionales. Siento que es evidente lo que estamos viendo, que hay flancos de corrupción en el mundo privado. A mí me gustaría que entre las cosas que se acuerden, por ejemplo, los colegios profesionales retomen la facultad del control de la ética de sus profesionales, que nunca debieran haberla perdido. Pero no tan solo eso, que se obligue a toda entidad del país, privada o pública, a tener un código de ética o manual de buenas prácticas fijada por ellos, y en que la institución, como norma condicionante de su existencia, tenga la obligatoriedad de vigilar que esas se cumplan. Porque el tema ético no es solo un problema de los que están en el Estado, sino, como hemos visto, es un problema que se está dando en todos los ambientes. Se decía, y se usaba la expresión republicana, una salida republicana. Para mí una salida republicana significa a lo menos dos cosas. Primero, en un nivel general, retomar las virtudes cívicas. Ya no es el tema de la educación cívica, es retomar las virtudes cívicas. Uno habla por sus experiencias familiares. Veo a un senador de los tiempos de mi abuelo, que se iba en carro al Senado y almorzaba en casa, que fue obrero, fundador de la Foch junto con Recabarren, que fue masón, socialista y bombero, pero en que las virtudes cívicas tenían un sentido, en que la política tenía y tiene que recuperar la estética que les es propia, que no es la estética de la farándula, ni es la estética de la ostentación, en que es la estética de la austeridad, que es la estética de la seriedad, de la responsabilidad, que es un estilo que les es propio y que es el estilo republicano del cual se podía enorgullecer, y todavía se puede enorgullecer nuestro país mirando a muchas figuras que ya nos dejaron y muchas que todavía nos siguen acompañando. Veo que hay otra tarea que no tiene que ver con esta crisis, que es una tarea pendiente y que es una tarea de cambios institucionales, y con esto, en medio de los 15 minutos, voy terminando, que algunos hemos pensado desde hace algún tiempo que el país tiene que discutir, pero que no dicen relación a esto necesariamente, pero que se dice en relación al tema de la crisis del relacionamiento entre la política y los ciudadanos. Tenemos que retomar un concepto de ciudadanía ligado al de las virtudes cívicas. No ciudadanos clientelares que solo tienen derechos pero que no tienen deberes. Necesitamos nuevamente ciudadanos con deberes. Necesitamos nuevamente no equivocarnos con tesis liberales absurdas como la del voto voluntario, que es parte del problema en este país, que es legitimar la tesis de los griegos en su tiempo, que denominaban idiotas a los que no participaban y a los que no les interesaba la cosa pública. Es recuperar las virtudes cívicas del país, pero es reestudiar también la institucionalidad, la regionalización, la descentralización, si se justifican o no dos cámaras. Necesitamos un proceso legislativo más moderno, necesitamos un poder judicial que termine de modernizarse, que termine de hacer las reformas que se requieren. Necesitamos un sistema de auditoría en el sistema público que también sea más eficiente y mayor. Y termino diciendo, y créanme que yo creo que quizás
es lo más importante. Necesitamos políticos cultos, que hagan perspectiva, que miren y piensen en el futuro, que se liberen de la contingencia y de la pura política medial, que sean capaces de construir grandes acuerdos nacionales, que tengan vocación de autocrítica como método de buen gobierno y como estímulo para la acción de vida, y que sean capaces de tomar decisiones. Muchas gracias. Está consultada una segunda y última ronda de opiniones de los participantes, muy breve, de algunos minutos, pero previamente vamos a dar lectura, o tratar de dar lectura, porque parece que hay varios médicos acá entre nosotros. Algunas consultas y opiniones formuladas desde el público, que pueden servir naturalmente también de referencia a nuestros participantes en su segunda intervención. Otra más. La situación que nos afecta ha sido planteada por la opinión pública, comillas, o por la opinión publicada. ¿Quiénes manejan la opinión publicada? ¿Qué se ha perseguido? ¿Qué se ha perseguido? ¿Cómo se supera la crisis de liderazgo de la institución presidencial? En la solución de problemas de corrupción, ¿cuánto pesa el ámbito ético del accionar político? ¿Cuánto es legal? Más ética, menos judicialización. Esta va dirigida al senador Alamán, pero puede extenderse. Pinochet desprestigió a los partidos políticos y los políticos no han hecho nada para demostrar que son necesarios. Pregunto, ¿cómo piensa usted que los partidos políticos recuperen la fe de la opinión pública y ésta entienda que son fundamentales para la democracia del país? O de lo contrario, avanzamos a los caudillismos. Ya, es básicamente de don Leandro Carballo. Una crisis política históricamente no es acaso en lo habitual el preámbulo de una crisis de institucionalidad, considerando el lamentable concepto que hoy el pueblo tiene del gobierno y la falta de expresión de soluciones. La Constitución debe privilegiar la inclusión de toda la comunidad, hoy segregada, los pueblos originarios, las regiones, las personas con necesidades especiales. Bien, esos son los puntos o temas planteados en las intervenciones de aquellos interesados en el público en plantear algún punto de vista o hacer una consulta. De tal manera que le damos la palabra a nuestros amigos en el mismo orden anterior. Primero, don Luis Rivero. Perdona, Leandro, pero al final me... Bueno, son 5 minutos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que diferencia una crisis política de una crisis institucional? Yo siento que, como lo planteó una de las preguntas, además hay una continuidad en esto. Una crisis política que continúa, que se profundiza, lleva a una crisis institucional. Ahora, si no estamos en medio de ella, estamos bastante cerca de ella, porque una de las condiciones que puso Andrés para definir una crisis institucional en vigencia era que las instituciones no estaban respondiendo. Y yo siento que esa es la opinión de la ciudadanía, que no está respondiendo el gobierno o la presidenta de la República o el Parlamento, o sea que hay una apreciación bien informada, desinformada, maliciosamente informada. Por cierto que el diablo puede ser también progresista, mi querido Gutenberg.
Pero creo que ese es un tema, naturalmente, y creo que es un tema sobre el cual se ve poca discusión en este ambiente político, que es más bien de dimes y diretes que la profundidad, ¿no es cierto?, con que mis colegas han abordado el tema aquí, que yo lo encuentro saludable. Yo siento de que aquí el país echa de menos otra cosa. Echa de menos que los políticos estén discutiendo de política en el sentido de la solución profunda de este de dilemas. Por el contrario, el país ve, ¿no es cierto?, declaraciones, acusaciones, cosas que se dicen, y percibe un nivel de mediocridad en el debate que tiende a profundizar el desprestigio, naturalmente, del mundo político y también de las instituciones. Por eso creo yo que es importante romper con eso. Y es muy importante enviarle este mensaje a la Presidenta de la República por parte de las fuerzas políticas. Ella está a cargo. De repente uno tiene la sensación de que ella no se siente a cargo y de que las cosas tienen que irse dando solas. Y creo que eso ha ayudado, ¿no es cierto?, a profundizar una situación de crisis que me parece a mí que es del todo inconveniente. Y una tercera cosa que quiero señalar, a raíz también de lo que planteó Gutenberg, que es esta necesidad de la formación ciudadana, de esta nueva ética que se ha perdido, que se ha diluido, y que no era de la ética en la que participaban senadores como Jonás Gómez de los años, ¿no es cierto?, 60, en que había un concepto distinto, claro, era un país distinto, pero yo creo que le estamos dando tan pésimo ejemplo a las generaciones jóvenes. Aquí lo único que importa es la plata. Lo único que importa para salir de la universidad es lo más rápido posible para recuperar la plata que yo puse. Aquí lo único que importa es la cuestión material, no tiene ninguna importancia las cuestiones que significan la persona humana más allá de lo que tiene efectivamente. Y hemos ido profundizando en ese ejemplo y hemos permitido que nuestra educación además valore ese tipo de conducta y no hemos corregido en esa cuestión tan esencial. A mí también me parece, Camilo lo decía, que esta no es una cuestión que se vaya a solucionar ahora y que va a quedar como una solución para el futuro. Yo creo que aquí tiene que haber un esfuerzo permanente y ese esfuerzo permanente tiene que ver con la formación de las generaciones jóvenes. Creo que estamos perdiendo el tiempo si pensamos que vamos a articular alguna salida, que probablemente vamos a tener una salida, bien o mal, ¿no es cierto?, para la presente situación, pero la pregunta es, 5 años más tarde nos vamos a encontrar en este mismo escenario u otro, peor todavía, y en consecuencia creo que estamos legando un problema hacia el futuro. Yo siento que la formación de la juventud hoy día es tan importante como parte de la salida de este problema que creo que no lo estamos considerando con la suficiente amplitud. Y una reforma educacional, lo digo con mucho cariño y respeto, debiera centrarse fuertemente en este aspecto del tipo de chileno, del tipo de persona con la cual queremos que esta patria se siga construyendo. Gracias. Bueno, yo pensaba compartir simplemente un par de comentarios. Si de aquí a un tiempo la crisis política devino en institucional, es porque simplemente no fuimos capaces de responder. Yo creo que ahí está muy bien marcado el tremendo desafío que existe. Si estamos cerca o estamos lejos, yo tengo la impresión de que estamos cerca. Pero creo que este seminario, esta reflexión que hemos hecho, yo creo que ya le entrega luz al país de algo muy significativo. Ninguno de nosotros, ninguno de los 5 o 4 expositores, le hemos quitado ninguna importancia a la crisis política. La hemos desmenuzado, hemos insinuado caminos de solución y yo creo que hemos puesto una gran advertencia, que a la vez es un llamado a la acción, que esto no devenga en una crisis institucional, porque entonces sí que vamos a estar en una situación verdaderamente de un callejón sin salida. Quiero hacer 2 reflexiones. Yo creo que el Camilo Escalona estuvo muy bien en términos de cómo describió cuál tenía que ser la situación del Poder Legislativo. Aquí, si finalmente se descubre y hay una sentencia y se falla, no es así, y nos encontramos con que un porcentaje extraordinariamente alto de los miembros del Parlamento ha incurrido en graves irregularidades,
obviamente, creo que Camilo usó la palabra significativa porque no es una cuestión numérica, obviamente que habrá que adoptar y actuar en consecuencia. Pero lo que yo no estoy de acuerdo, y eso lo planteo, voy a usar una palabra que quizás no se puede usar aquí, es que mientras eso no ocurra, dejemos en una suerte de capilla al Congreso. ¿Y por qué digo yo esto de la capilla? Porque fíjense los problemas institucionales que se nos generan. Tenemos que nombrar al Contralor. En 2 semanas más, o sea, el Contralor ya no está, ¿no es así? Y por lo tanto el Senado tiene que, a instancias de una proposición de la presidenta, tiene que resolver quién es el futuro Contralor por 8 años. Y hacia por ahí septiembre tenemos que resolver quién es el nuevo fiscal nacional. Entonces, una de dos. O sea, no podemos dejar, dicho en simple, en capilla el funcionamiento institucional, porque entonces sí que vamos a entrar en un problema muy grave. Entonces, si se dice, mire, es que resulta que el Congreso no está en condiciones, por ejemplo, que es lo que yo pienso debería hacer, empezar a estudiar una reforma constitucional, entonces alguien va a decir, oiga, momentito, pero es que ese Congreso tampoco entonces puede designar al Contralor, pues. Y ese Congreso entonces tampoco puede designar al fiscal. Y ese Congreso tampoco puede designar a los futuros supremos. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Entonces, ojo, ¿se fija? Porque tenemos que ser más coherentes y creo que la línea de razonamiento fue correcta. Si en definitiva se acredita que estamos frente a una situación significativa de ilegitimidad de un conjunto significativo de miembros, tendremos que analizar la situación. Pero mientras tanto, poner todo en el congelador, el funcionamiento institucional, es de una importancia enorme. Porque les vuelvo a decir, nos paraliza todo. O queremos que haya un país sin Contralor y queremos que haya un país sin fiscal nacional legitimado. ¿Cómo funcionamos entonces? Y quiero hacer un último comentario respecto a lo que señalaba Luis. Esto daría, la verdad, para una reflexión completa, pero ojo, y eso tenía que ver con algo que dijo Gutenberg, ojo con lo que yo llamo el liderazgo delegativo. Fíjense que yo he estudiado esto, he estado algún tiempo, porque la presión que hay hoy día respecto del liderazgo en la sociedad es enorme. Y fíjense que a los líderes se les exigen 2 cosas completamente contradictorias. Porque, ¿cuál es el concepto normal de liderazgo? Que hay una persona que tiene un conjunto de virtudes excepcionales, que es capaz de identificar cuáles son los problemas y que es capaz de arbitrar las soluciones. Ese es como el concepto general que tenemos nosotros de liderazgo. Entonces ahora se dice, mire, el liderazgo que lo ejerza la presidenta. Pero momentito, en la sociedad contemporánea ese liderazgo no va. Porque la gente dice, momentito, pero ¿y por qué no me preguntó a mí? ¿Y por qué no se me consultó? ¿Y cuáles fueron las instancias de participación? ¿Y cómo pude yo intervenir en esa toma de decisiones? Entonces, el punto de Gutenberg Martín es muy importante. Las categorías antiguas de funcionamiento del sistema político no van con la sociedad de hoy día. Ese liderazgo, llamémoslo tradicional, que quizás a uno es como una especie de reflejo condicionado, ¿no? Pasémosle la pelota a la presidenta para que la presidenta resuelva y todos nos ponemos detrás. Claro, pero es que no es tan fácil. Lo que estoy tratando de decir es que una de las cosas que tenemos que reflexionar es qué tipo de liderazgo político se requiere en esta sociedad activa, de redes sociales, de participación. Yo les digo desde ya, este liderazgo que yo llamo liderazgo delegativo no funciona. ¿Alguien aceptaría que el ministro de Medio Ambiente resolviera, por ejemplo, sin preguntarle a la ciudadanía, un proyecto ambiental de gran envergadura, sobre la base de que él tiene el conocimiento técnico y él tiene la sabiduría y él tiene las capacidades para resolver que el proyecto se hace o no se hace? No va. Eso funcionaba en los años 50, pero en el mundo de hoy no funciona. Entonces, termino con lo siguiente. Las instituciones forman un entramado. No se puede en un sistema democrático decir, mire, el poder presidencial lo vamos a fortalecer, pero el poder legislativo, que tiene que actuar con el poder presidencial a cada instante, no, eso lo vamos a dejar en capilla. Y el Ministerio Público lo vamos a dejar congelado. Y la justicia la vamos a dejar en otra parte. No funciona. No funciona. Lo que se requiere son respuestas institucionales globales. ¿Yo qué quisiera ver? Y con esto termino.
que los caminos que se han insinuado de solución sean caminos del conjunto de las instituciones. Creo que eso es lo que generaría mayor confianza. Pero pretender que una institución aisladamente a la que se le traspasa toda la responsabilidad va a poder resolver una crisis política de esta envergadura, francamente creo que no da exactamente en el clavo. Aquí todos tenemos que empujar. La justicia tiene un tremendo rol. La justicia va a ser, como señalaba acá, finalmente el que va a resolver la envergadura de las infracciones que se han cometido. Pero entonces no deslegitimemos la justicia, y no deslegitimemos la Contraloría, y no deslegitimemos el Ministerio Público. Creo que tenemos una posibilidad de avanzar hacia una solución de esta crisis política, siempre que no devenga en una crisis institucional. Si deviene en una crisis institucional, entonces verdaderamente ahí es una caja de Pandora. Bueno, como esta es la última intervención, los quiero felicitar por el orden de esta asamblea, porque se nota que hay pocos socialistas acá, si no hubiera sido... Si no, quizás cómo había terminado, porque... Ahora en el socialismo se le llama diversidad. Y lo más complicado de una reunión de los socialistas es la etapa intermedia, la parte de las preguntas. Ahí, porque por la vía de las preguntas se hacen todo tipo de teorías. Así que ya una... Gran Maestro creo que tiene una institución muy disciplinada. Me habían dicho que funciona el centralismo democrático, el que operaba antes de las organizaciones de izquierda. Pero bueno, ya que tanto se ha citado al diablo, propongámoslo de Contralor. Porque... Ahí vamos a tener quórum calificado para poder elegirlo. Bueno, permítame decir que en mi intervención inicial tal vez yo no enfaticé lo suficiente la dimensión clave que es la lucha contra la corrupción. Porque decidí partir por la propuesta de solución y no hacer el comentario respecto de las circunstancias que han conducido a que el sistema político pierda legitimidad, que esté en el descrédito, que se escriba reiteradamente respecto del desencanto, la apatía de las personas. Eso puede haber sido un fenómeno crónico arrastrado ya durante largos años porque nosotros no hemos tenido un Estado simpático con la ciudadanía. Si es cosa de recordar que en la memoria de la mayoría de los chilenos y chilenas todavía está la época del terrorismo de Estado, de las detenciones sin juicio, sin orden de detención, sin garantías ciudadanas, con censura de prensa, en que los detenidos no se sabía qué ocurría con ellos, que la autoridad durante 20 días podía negar su detención a los jueces. Mucho se habla de que los socialistas son estatistas. Yo la verdad que no le encuentro mucha razón a que sean estatistas, si el Estado los persiguió encarnizadamente durante 17 años. ¿Ah? Es un cierto masoquismo, incluso, diría yo, tanto que hablan del Estado. Y el Estado lo único que hacía era intentar desbaratarnos, a como diera lugar. Y bueno, después el Estado no ha sido capaz de resolver el problema que se propuso el programa presidencial, resolver la desigualdad. Del 90 al 2010 el Producto Nacional se duplicó. Nunca había ocurrido eso antes en la historia de Chile. Y casi con la misma población. Y por lo tanto hubo mucho más recursos, mucho más riqueza. Hubo recursos, hubo dinero. Y se acaparó por un sector de la población. Se concentró la apropiación de la riqueza.
y generó una situación de desigualdad que el país no conocía. Y ahí se fermentaron las condiciones para que surgieran la apropiación indebida de recursos en diferentes eslabones del aparato de la administración del Estado, tanto centralizada como descentralizada. En Chile hubo dinero suficiente como para que el empresariado pudiese abrir el bolsillo con generosas coimas que generaron una distorsión profunda en el sistema político. Y además pudieron financiar un tipo de campaña que tendría a descontar las desventajas de una minoría. Porque, permítame decirlo con toda franqueza, el caso Penta indica claramente de que la UDI tenía un sistema de financiamiento ilegal de sus campañas. Además, ellos ahora lo reconocen, porque ¿cuál es la doctrina que se impuso en el Consejo General de la UDI? ¿Cuál es el fardo que le echaron arriba a Hernán Larraín? El salvavidas de plomo con el cual asumió la presidencia de la UDI. El hecho de que las responsabilidades no son individuales, son institucionales. Yo no sé si ellos estarían conscientes de lo que estaban acordando y resolviendo. O sea, este señor ahora, el nuevo presidente, tiene que defender todo logrado, porque fue una decisión institucional. Fue cara la unanimidad para la reina. Un precio sumamente elevado, yo diría que especulativo. Hubo colusión de las fuerzas del mercado en el Consejo General de la UDI para imponer condiciones tan leoninas, ¿no? Entonces, el Estado, si quiere mantener su rol en la sociedad, tiene que contar con un sistema político que sea capaz de enfrentar el fenómeno de la corrupción. Permítame que lo diga, yo no creo que este sea un fenómeno, no creo que esta sea una operación mediática de la derecha. Yo creo que aquí hay un problema real que las fuerzas de izquierda tenemos que ser capaces de enfrentar. Nosotros somos los que tenemos que hacer un gran esfuerzo para contribuir desde nuestra condición a dignificar la política. Si no, claro, si la política está teñida por las malas prácticas y se entiende de que el que se dedica a la política es para enriquecerse, obviamente, gran maestro, ¿no? Si aquí se entiende que la política es para enriquecerse, estamos a las puertas de una crisis institucional. Ahí sí que esto no va a tener remedio. Por eso que yo entiendo que lo primero es la agenda por la probidad y contra la corrupción. Esa agenda debe crear condiciones de restablecimiento de la legitimidad, de la normalidad del sistema político. Yo no propuso ninguna crisis política a portas, pero lo que sí me pongo en el caso es que los problemas hayan sido más graves de lo que se ha pensado. Y en ese caso el sistema político tiene que tener una alternativa. No puede haber salto al vacío. Y yo pienso que la única posibilidad de evitar un salto al vacío es que si efectivamente hay una situación en que el sistema político queda anulado por el fenómeno de corrupción que le pudiese afectar, bueno, en ese caso tiene que haber una alternativa institucional. El país no está en condiciones de tragarse una crisis política sin control. Eso lo digo porque yo aprendí que ser socialista no es solamente tener una concepción de defensa del mundo popular, sino que ser socialista también significa mirar desde el punto de vista nacional. Nuestra condición de partido nacional, que responde por el conjunto del país, mal que mal, ha habido militantes de nuestras filas que han encabezado el gobierno de la nación en estos últimos 25 años, y si no hemos estado en el gobierno de la nación, encabezado por mandatarios de otras tiendas políticas desde el 90 para acá, no hubiéramos aprendido nada si no entendiéramos que un partido político tiene que responder no solo por lo suyo, tiene que también responder por la nación. Y eso significa tener capacidad de reflexionar respecto a que si la crisis es muy profunda, ¿cuáles son las alternativas de solución? Por eso me atrevo a señalar de que si se generara una situación de irremediable ilegitimidad del Congreso Nacional, bueno, sus propios actores tienen que tener la capacidad de plantear una solución. Y esa tiene que ser recurrir a la soberanía popular.
eventualmente adelantar las elecciones. Y insisto, en el caso de una situación de irremediable ilegitimidad, que de ninguna manera se puede confundir con cualquier agitación que pretenda desconocer el veredicto de las urnas, porque las últimas elecciones fueron recién hace 1 año y medio atrás. Y la perspectiva de más largo aliento es que podamos concordar, si está planteado en la sociedad chilena. Hay un problema de la ilegitimidad de origen de la Constitución del 80 y además está anacrónica, no responde ya al mundo de hoy. En la izquierda se dice, es una Constitución neoliberal. Si ya esa discusión ya está superada, ya ni siquiera los ideólogos del neoliberalismo ya son neoliberales, ya Fukuyama se arrepintió de lo que escribió. ¿No? Dijo el fin de la historia, se acabó la historia, y después a los pocos años dijo, no, si no se acabó nada, la historia sigue su marcha. No pensemos como el año 80, pensemos como el mundo de hoy. Y eso nos exige un nuevo texto constitucional. ¿Y por qué en consecuencia no puede ser posible un acuerdo político de todas las fuerzas que le entregue al futuro Congreso Nacional la capacidad constituyente y que ese proceso culmine en un plebiscito, para que finalmente la soberanía popular decida cuál es el texto constitucional que la sociedad chilena tendrá para el siglo XXI? Muchas gracias. Yo le quería dar un dato a Camilo, me dicen que hay 2 socialistas en la sala, así que no ha... ¿ah? 3, bueno, mucho más todavía. Sí. A mí hoy día estuvimos ahí en un Consejo Nacional del Partido y nos visitaron la esposa del preso político Leopoldo López en Venezuela y del alcalde Ledesma, de Acción Democrática. Digo esto porque uno tiene que tener presente bien lo que es una crisis institucional. Ahí hubo una crisis institucional y podemos observar qué significó, en qué terminó y cuáles son los acontecimientos y lo que está pasando hoy día en ese país. Y la otra imagen que quisiera decir, yo creo que todos hemos celebrado y admirado al presidente saliente Mujica del Uruguay, precisamente por esa austeridad y esa suerte de sabiduría. A mí me quedó muy grabado cuando estuvo acá antes de terminar el ejercicio de su cargo, y al irse en una de las consultas periodísticas dijo, cuiden lo que tienen respecto a Chile. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a hablar un poquitito también de la patria, hablar un poquitito más de nuestro Chile, empezar también a valorar lo que son nuestras idiosincrasias, nuestras historias, estar consciente de nuestras cosas malas, pero también saber valorar nuestras cosas buenas. Digo esto porque yo soy de una generación como muchos de ustedes que ya aprendí que no hay blanco-negro, que no todo es bueno ni todo es malo, como también aprendí que los procesos no son irreversibles, que la democracia hay que cuidarla, que no hay que colocar la pasión por delante y que por lo tanto hay que tratar de equilibrar eso que decía Max Weber entre la ética del testimonio y la ética de la responsabilidad, de un modo que efectivamente a uno le permita hacer una política de comunidad, pero a su vez una política responsable. Es como reflexiones al comienzo. En segundo lugar, porque estoy convencido de lo que han dicho varios, hay una cuestión de valores, hay una cuestión ética, hay una necesidad, lo digo en esta sala, de reponer una cosa humanista en la sociedad, de recolocar las jerarquías que corresponden, de colocar las jerarquías materiales donde tienen que estar y el privilegio que tienen que tener
el valor del ser humano y los valores propiamente tales. Y eso es parte del problema. En tercer lugar, como titulares, yo creo que tiene que haber una profunda reforma de la política en Chile. El tiempo no ha permitido hablarlo, pero que en un titular los partidos políticos en Chile están acostumbrados a tener derechos, pero no a tener deberes. Así como no creo con ciudadanos clientelares que se crean solo tenedores de derechos y no de deberes, no creo en partidos políticos que se crean titulares de derechos y no de deberes. Eso implica una gran reforma en la política. Los partidos tienen que ser democráticos, tiene que haber una cláusula que obligue a que los partidos sean democráticos, que dificulta o que impide que se generen oligarquías a su interior, que ningún partido se pueda vanagloriar públicamente que no es democrático, porque no se puede ser como el padre Gatica, predicar y no practicar. La democracia en la cual se habla y se vive, porque los tiempos requieren que la democracia sea más integral. Pero eso, una gran reforma de la política que supone el tema de la reelección, la democratización de los partidos, etcétera, etcétera. Insisto que creo que hay que precaver mucho porque el tema de la corrupción, a nosotros siempre, a mí me educaron sobre que la idea de que en Chile nunca pasa nada y pasado todo. Todo. Le he contado la anécdota a algunos amigos, porque no es una anécdota, y con esto termino. Me visitó un señor que se me identificó como consultor en narcotráfico de gobiernos y de órganos internacionales, y que me acreditó que era eso, o sea, un experto en cómo enfrentar el tema del narcotráfico que asesora gobiernos y órganos internacionales. Y me dijo, mire, le vengo a hacer una sola pregunta, ¿y por qué a mí? Le dije yo, bueno, porque usted está metido en la política, está metido en la universidad, y que me dicen que tiene buen análisis, quiero hacerle una sola pregunta. Ya le dije yo, ¿cuál? ¿Cómo se está preparando el Estado de Chile frente a la llegada y la institucionalización del narcotráfico en Chile? Le dije, ¿y por qué me pregunta esto? Bueno, me dice, porque voy a resumir el cuento, ¿no? Porque en Argentina ya está lista, porque el Perú está terminando de estar lista, y eso viene acá. Yo les juro que me quedé como cuando estábamos tramitando la ley de droga en el Congreso, lo ligué con lo que está pasando, en términos de que la primera línea que nos dijo los agentes de la DEA cuando tuvimos la reunión para tratar la primera ley de droga después de la dictadura en la Cámara, nos dijeron, el narco primero opera en aquellos lugares donde la política y las instituciones están desprestigiadas. Junto a todo esto, porque hay que precaverse también respecto al narco, porque si yo restringo, como hay que restringir el uso del dinero en la política, podemos volver al maletín sin, no digo que no hay que restringirla, lo que estoy diciendo es que hay que precaver los otros flancos, con lo cual lo que quiero decir, la amenaza de la corrupción es una amenaza permanente, desgraciadamente es parte de lo que el mundo vive y por lo tanto implica una tarea permanente. No puede haber vacíos, no podemos ser espectadores y tampoco comentaristas de lo que pasa. Yo creo que eso es una obligación primaria de los que están en primera línea en la política y de los que podamos ayudar a esa primera línea. Y en esa lógica, tampoco exigirle todo a la presidenta porque puede ser como sacarse un pillo. Yo he sido crítico de la presidenta en otros temas y estoy absolutamente en la línea de expresarle todo el respaldo en estos tiempos. Pero a mí me da la impresión, y harina otro costal, que el tema del régimen político algún día habría que discutirlo porque lo que el país más bien necesitaría en este momento es un jefe de Estado que operara como jefe de Estado, más que un jefe de gobierno. Porque lo que Chile necesita para eventualmente encabezar una crisis de este tipo es un jefe de Estado, no un jefe de gobierno, que es capaz de representar los intereses del Estado, que es capaz de representar los intereses de la sociedad, no comprometido políticamente en el juego, y que desde ese punto de vista pueda representar los intereses de la nación en la solución que se haya de lograr.
Bueno, muy contento de haber participado con estos brillantes políticos y este gran maestro. Hemos sido testigos de una reflexión colectiva en que cada uno ha expuesto sus puntos de vista, que creo son más coincidentes que discrepantes. Y yo rescataría esencialmente lo que a mi juicio es la médula de los alegatos que hemos escuchado. Son reflexivos, pero también constituyen una defensa racional y apasionada de la política. Y la política es democracia, y la democracia se expresa en el Estado de Derecho. Les agradecemos nuestra presencia y creo que todos podemos retirarnos contentos y satisfechos.